Muy buenos días. Vamos a comenzar este webinar. Les tenemos preparado una importante carga de información, toda en sintonía con el espíritu del estudio, que lo que busca es poder comprender mejor la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Así que fundamentalmente sobre eso lo que vamos a hablar hoy día. Comenzamos inmediatamente. Bien, vamos a partir entonces en honor al tiempo. Vamos a iniciar esta actividad. Estamos muy contentos de poder estar en esta instancia para poder compartir con ustedes los principales resultados de este estudio que nuestra consultora Visión Humana viene realizando sistemáticamente año a año desde el año 2010 a la fecha, para comprender cuáles son los principales cambios y transformaciones que se están produciendo en las personas en su vínculo con el trabajo. Ese es el espíritu que tiene el estudio y lo que busca entender. Además que estamos en un momento bien especial, siento yo, lo vamos a hablar al final en las conclusiones. Estamos en un momento importante de replanteamiento, diría yo, respecto de lo que significa el trabajo para nuestras vidas. Están emergiendo nuevas expectativas, las nuevas generaciones están trayendo nuevos requerimientos, nuevas expectativas respecto de lo que, de la forma en que les gustaría trabajar para sentirse comprometidos con las organizaciones. Es decir, estamos en un escenario en el cual el trabajo está siendo replanteado en el amplio sentido de la palabra, y por lo tanto creemos que es más crucial que nunca poder entender cuáles son los cambios que están emergiendo a partir de entender la evolución que han tenido una serie de fenómenos fundamentalmente relacionados con las personas y el trabajo, para poder comprender cuál es este proceso de transición en el que estamos. Bueno, para aquellos que no me conocen, me presento, soy Patricio Polisi, soy director general de la consultora Visión Humana, la responsable de realizar este estudio que, como les mencionaba, sistemáticamente venimos realizando desde el año 2010. Así que ahí están mis datos de contacto, en caso que quieran profundizar algún tema, alguna consulta, alguna información adicional, por favor, tómense la libertad de contactarse conmigo. Ya se los había indicado ya por chat. La idea es que podamos interactuar fundamentalmente a través de esta opción, la opción de preguntas y respuestas, que está indicada ahí en la botonera de abajo. Así que cualquier comentario, pregunta, vamos a hacer un pequeño ejercicio al final, donde justamente queremos rescatar las impresiones que a ustedes les ha generado la información que les vamos a entregar, para juntos poder armar lo que nosotros llamamos un collage de hallazgos, ¿no? Lo que hacemos al final de cada uno de nuestros webinars es pedirles a los participantes que planteen cuál ha sido su conclusión, su gran conclusión, y lo que nosotros hacemos es llevarlo después a una infografía que permita representar todos los comentarios, impresiones, hallazgos que ustedes obtuvieron a través de esta sesión. Así que los invito al final de esta presentación a hacer ese ejercicio y a participar en este collage de hallazgo que hacemos siempre como parte de todos los webinars que hemos venido realizando este año. Bien, quiero partir contándoles del estudio, cuáles son las características que tiene el estudio. Como les mencioné anteriormente, un estudio que busca fundamentalmente comprender cuáles son las transformaciones que están ocurriendo en el vínculo con el trabajo y las organizaciones de parte de las personas que trabajan en Chile. Este es un estudio que está particularmente focalizado en las personas que trabajan en distintas condiciones, ya sea un trabajo dependiente formalizado, un trabajo dependiente no formalizado a través de un contrato, y también personas que trabajan por cuenta propia,
pero las personas que están aquí contenidas en este estudio son personas que están fundamentalmente en una condición de trabajo. Buscamos entender justamente lo que piensan y sienten las personas que trabajan en Chile. Y este estudio fundamentalmente consiste en entrevistas que realizamos a más de 1000 personas de 18 a 65 años residentes en todas las ciudades capitales de Chile. Eso es bien importante. Este estudio tiene una cobertura geográfica bien importante de todos los niveles socioeconómicos y, como les decía, que cumplan la condición de tener algún trabajo remunerado, ya sea de manera dependiente, independiente o por cuenta propia. El trabajo de campo de este estudio, es decir, las fechas en que se aplicaron estas entrevistas fueron en septiembre y agosto de este año, para que lo tengan en consideración. Por lo tanto, el estudio de alguna u otra manera nos permite tener una radiografía, un tracking, un pulso de lo que las personas que trabajan en nuestro país quieren y se sienten. Ese es el espíritu que tiene el estudio y es parte de lo que queremos recorrer con ustedes a partir de la información que les vamos a ir entregando. ¿Sí? Bien, vamos entonces a revisar las principales secciones que hemos seleccionado para ustedes, para el intenso hoy día, respecto de la información que contiene este estudio. Claramente un aspecto bien importante tiene que ver con el vínculo que las personas establecen con el trabajo y fundamentalmente lo que busca responder esta sección es el sentido. ¿Cuál es el sentido que las personas le asignan al trabajo? En primer lugar, acá hay una pregunta inicial que le hacemos a las personas y que tiene entrevistada que fundamentalmente tiene que ver con la importancia que el trabajo ocupa en sus vidas, lo que algunos autores llaman la centralidad del trabajo, cuán importante es el trabajo para la vida de las personas, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en el gráfico el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que califican el trabajo como poco o nada importante, que es un 2% solamente, el porcentaje de personas que califican el trabajo como algo importante en la vida, un 29%, y el indicador más relevante que es el porcentaje de personas, trabajadores y trabajadoras que califican como muy importante o extremadamente importante el trabajo, que llega a un 69%, es decir, 7 de cada 10 personas declaran que el trabajo es un aspecto muy importante o extremadamente importante en su trabajo. Esto nos habla de que la centralidad, la importancia vital que el trabajo tiene en las personas sigue siendo fuerte, ¿no? 7 de cada 10 personas declaran que un aspecto extremadamente o muy importante en sus vidas. Pero lo relevante acá también tiene que ver con entender cómo se distribuye esta importancia del trabajo en la vida de las personas. Acá ustedes tienen el mismo indicador que vimos anteriormente, ese 69% que declara que el trabajo es muy importante o extremadamente importante, distribuido según género, edad y nivel socioeconómico de las personas que fueron entrevistadas. Pueden ver ustedes que no hay una diferencia significativa a nivel de género respecto a la importancia que se le asigna al trabajo, prácticamente igual. Sí vemos una diferencia bien importante en la importancia que se le asigna según la edad. Los grupos más jóvenes, recuerden que estamos hablando de personas que ya están en condiciones de trabajo, es decir, estamos hablando de personas de 18 a 29 años laboralmente activas. Son justamente ese grupo de edad los que califican con menor importancia relativa del trabajo en sus vidas, lo cual es una señal generacional que tenemos que tener en consideración. Aparentemente, las personas más jóvenes le asignan una importancia relativa al trabajo menor que el resto de las generaciones. Y en el caso del nivel socioeconómico de las personas, vemos algunos matices más pequeños que en el caso de la edad respecto a la importancia relativa que le asignan al trabajo. Son las personas de nivel socioeconómico C3, las personas que califican con mayor importancia relativa, y son las personas de nivel socioeconómico C1 las que en términos relativos le asignan una menor importancia al trabajo en sus vidas. Pero acá básicamente hay matices. Yo diría la principal diferenciación en este plano tiene que ver con lo que están expresando los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, ¿no? Respecto a la importancia relativa. ¿Cómo ha evolucionado este indicador en el tiempo? Aquí está nuestro indicador donde dijimos que un 69% de las personas califica
como muy importante o extremadamente el trabajo en su vida este año. Esta es la evolución que ha tenido, fíjense, desde el 2013, que es el momento en que empezamos a evaluar este indicador. Claramente vemos una caída respecto a lo que era una tendencia, incluso increciendo, entre el año 2015 y 2020. El año 2021 y el año 2022 se expresa una caída significativa respecto de las anteriores mediciones de la importancia que se le asigna al trabajo. Es decir, todo lo que nos ha ocurrido en el último tiempo, la crisis social, la pandemia y todo lo que ha implicado, aparentemente ha llevado a reposicionar el valor que el trabajo tiene en la vida. Las personas aparentemente le están asignando o llevaron a asignarle mayor importancia a otros aspectos de la vida y el trabajo cayó en términos de la importancia de la vida, siendo, sí, igualmente alto. Estamos hablando de un indicador que está cercano al 70%, ¿sí? Pero hubo un quiebre importante en la tendencia respecto de lo que se midió en el 2020, que, para precisar, es una medición que se realizó previo al estallido social. Por lo tanto, lo que está recogiendo el efecto del estallido social y la pandemia, fundamentalmente son las mediciones del 2021 y el 2022. ¿Ok? Bien, pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido que el trabajo tiene para las personas? Acá hay una pregunta donde le preguntamos a las personas su grado de acuerdo respecto de si considera que las siguientes funciones son roles importantes que el trabajo tiene para ellos. Y acá está rankeados la importancia relativa que las personas le asignan a los distintos significados que puede tener el trabajo. Como ustedes pueden ver, fuertemente aparece o emerge la idea del trabajo para ganar dinero. Un 86%, prácticamente un 90% de los entrevistados declara que esa es una función que cumple el trabajo. Para aprender es el significado siguiente, y para contribuir en algo importante, y para hacer algo que a uno le guste. Podríamos decir, esas son las 4 grandes funciones que las personas le asignan, o los 4 tipos de sentido que las personas le asignan al trabajo. Y vemos que más bajo está para ser reconocido, para ayudar a otros, o para crear y tener amistades. Fíjense lo bajo que aparece ese sentido del trabajo, el sentido más gregario, ¿no? Más social, podríamos decir, que tiene el trabajo, está bastante más bajo comparativamente con el rol más instrumental, más económico, al servicio del desarrollo, del empoderamiento personal, diría yo, que es lo que de alguna u otra manera se refleja con los resultados de los aspectos que las personas asocian más con el rol y la función que cumple el trabajo. Ahora, esta evolución, este significado que el trabajo ha tenido, muestra algunas tendencias. Lo que nosotros hacemos acá es posicionar el lugar que cada uno de estos significados ha ocupado en las distintas mediciones que se han realizado de este indicador, de manera de poder identificar algunas tendencias. Les muestro con el primer caso, el trabajo es para ganar dinero. Fíjense que desde el 2013 ha ocupado el primer lugar, o sea, ha sido el significado más preponderante que ha estado presente en todas las mediciones, siempre ha sido lo que ha estado primero. No pasa esto con todo. Fíjense que con el segundo significado que actualmente las personas asocian al trabajo, para aprender y saber más, fíjense que aquí hay una tendencia bien importante. O sea, el sentido del trabajo para desarrollarme, para aprender más, para adquirir mayor conocimiento, ha ido creciendo significativamente, desde ocupar un quinto o sexto lugar en las primeras mediciones hasta llegar a un segundo lugar en los últimos 2 años en términos del significado que tiene el trabajo. Para contribuir en algo importante se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, siempre ha ocupado el segundo o tercer lugar. El trabajo es para hacer algo que a uno le guste, también aquí hay una pequeña tendencia, ¿sí? Donde ha ido creciendo la importancia, el significado, ese tipo de significado asociado al trabajo.
El trabajo es para poner en juego la inteligencia y la creatividad, una pequeña tendencia, pero se ha mantenido relativamente estable si lo comparamos con el aprendizaje. Acá hay otra tendencia bien evidente, que es el trabajo es para acceder a posiciones de mayor responsabilidad. Eso ha ido cayendo en el tiempo. Fíjense que es interesante. Es el trabajo como forma de obtener mayores responsabilidades es un significado que ha ido cayendo en el tiempo. Entonces, ha subido el valor del significado del trabajo asociado al aprendizaje, pero ha ido cayendo el significado asociado al trabajo de, diría yo, de necesidad de poder, ¿no? De tener posiciones de mayor responsabilidad. El trabajo es para ayudar a otros, siempre se ha mantenido bajo, establemente, ¿sí? No hay un significado muy contributivo, por lo menos a nivel general. El trabajo es para ser reconocido por el buen desempeño. Fíjense que aquí también hay una tendencia importante, ha caído el peso relativo que ha tenido este significado, que yo lo asocio mucho también con el tema de la mayor responsabilidad, ¿no? De asumir de alguna u otra manera desafíos importantes. Quizás las personas hoy día no están valorando tanto eso, porque eso significa estrés, tensión, ¿no? Esfuerzo, y quizás la gente hoy día lo que está buscando fundamentalmente es bienestar, y el trabajo para crear y tener amistades ha sido históricamente el significado que ha estado más bajo, y no, sin muchas diferencias. Entonces, aquí se pueden apreciar fundamentalmente las tendencias. Quisiera resaltar el fuerte crecimiento que ha tenido el significado asociado al aprendizaje, ¿no? Hoy día, trabajo es sinónimo de dinero, sí, pero también de aprender. Y eso, obviamente, se transforma en una expectativa importante, y lo vamos a ver más adelante, bastante más transversal de lo que uno cree. El mito es que solamente las personas más jóvenes están vinculadas con eso, y en realidad vamos a ver que no es tan así. ¿Qué pasa con el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras en Chile? Veamos algunos resultados. Acá lo que le preguntamos a las personas es el nivel de satisfacción con una serie de aspectos que nosotros asumimos se vinculan con el trabajo: la satisfacción con el estado de salud mental, la satisfacción con el trabajo o cargo que desempeña, la satisfacción con su desarrollo profesional ya desde una perspectiva más evolutiva, la satisfacción con el lugar o la empresa en que se trabaja, la satisfacción con el estado de salud física, y la satisfacción con la disponibilidad y el uso del tiempo libre. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los resultados lamentablemente no son muy alentadores. Ninguno de estos indicadores supera el 50%, ¿sí? El que más se acerca en algo es la satisfacción con el estado de salud mental, donde solamente un 49% de los trabajadores y trabajadoras entrevistados declara estar satisfecho con ese aspecto. Después le sigue la satisfacción con el trabajo, su desarrollo profesional, un poco más bajo la satisfacción con la empresa y la salud física, y lo que está claramente más castigado en términos de la satisfacción personal es la satisfacción con la disponibilidad y el uso del tiempo libre. Vamos a revisar un poquito más en detalle estos resultados. Aquí está uno de los indicadores que mostramos, que está más vinculado con el trabajo, obviamente, que es la satisfacción con el trabajo o el cargo. Nosotros hacemos una diferencia entre la satisfacción con el trabajo y el cargo versus la satisfacción con el lugar o empresa en que trabajan, ¿no? Esto tiene que ver concretamente con la tarea, con lo que tengo que hacer, con las funciones, con el rol que cumplo. Y acá está el evolutivo desde el 2013, donde teníamos un nivel de satisfacción de 53%, llegamos al 2012 con un 44%, ¿sí? Vemos, por lo tanto, que hay una leve tendencia a la baja. Nunca ha sido un indicador particularmente alto, siempre ha andado en el borde del 50%, pero vemos que hay una leve baja respecto de los primeros años que hicimos la medición de este indicador. Si lo miramos por las características de las personas que fueron entrevistadas, aquí nosotros las agrupamos según el sector productivo en el que trabajan. Sector primario, para quienes no saben, fundamentalmente el sector extractivo; sector secundario, fundamentalmente el sector industrial; y el sector terciario es también el llamado sector servicios. Vemos que hay una leve mayor satisfacción con el trabajo en las personas que trabajan en el mundo más extractivo.
Y donde sí aparecen diferencias significativas en la satisfacción con el trabajo tiene que ver por la condición de contrato, ¿no? Vemos que las personas que trabajan sin contrato, pero trabajan en una empresa, son las personas que están con una menor condición de satisfacción con su trabajo en concreto, ¿no? Las personas que tienen un trabajo dependiente con un contrato formal y las personas que tienen un trabajo independiente por cuenta propia tienen un nivel de satisfacción con el trabajo bastante similar. ¿Qué pasa con la satisfacción con la empresa o lugar en el que se trabaja? ¿Cuál ha sido el evolutivo? Ahí está, como ustedes pueden ver, es una evaluación más baja en general. Durante todos los periodos que hemos evaluado, la evaluación del lugar o la empresa en que se trabaja siempre es más crítica que la evaluación del trabajo, llegando a un 40%. 4 de cada 10 personas solamente que trabajan en Chile declaran estar satisfechos con su lugar o empresa en que trabajan, ¿no? Y vemos que en general esto ha sido establemente bajo, con una pequeña mayor baja en los últimos años, ¿no? Pero fundamentalmente es bastante más estable, pero como lo digo, establemente más bajo. ¿Mm? Si miramos las características de las personas para ver algunas diferencias respecto de la satisfacción con la empresa o lugar en que trabajan, sí hay diferencias importantes de género, por ejemplo. Fíjense que este 40% se transforma en un 45% en el caso de los hombres y en un 34% en el caso de las mujeres. Hay una brecha importante de satisfacción de género respecto de la empresa o lugar en que se trabaja. También hay una brecha importante a nivel de edad o de generaciones. Vean ustedes que son las generaciones más jóvenes, particularmente las personas, los trabajadores y trabajadoras de 18 a 29 años, los que tienen una evaluación más crítica respecto de la empresa, lugar en que trabajan. Y por nivel socioeconómico vemos que fundamentalmente son las personas de nivel socioeconómico C3 las que tienen una percepción de su lugar donde trabajan de una manera más crítica, una percepción más crítica del lugar en el que trabajan. Entonces acá vemos matices bien importantes, tanto a nivel de género, muy importante, de edad, muy importante, y menos, pero igual algunos matices en el caso del nivel socioeconómico. Así que ojo aquí las empresas, porque aquí fundamentalmente están siendo evaluadas las empresas y las organizaciones, con esta brecha de género en términos de satisfacción y con esta brecha generacional, que fundamentalmente es lo que se expresa en estos resultados. Bien, quiero mostrarle también una mirada evolutiva respecto de los otros aspectos que nosotros evaluamos la satisfacción, que tienen que ver con el trabajo. Uno de aquellos es la satisfacción con la salud física. ¿Cuál es la satisfacción con la salud física? Recuerden que eso llega en la última medición a un 40% de personas que declaran estar satisfechos, trabajadores y trabajadoras que declaran estar satisfechos. Bueno, acá fundamentalmente se produce un quiebre después del 2017, donde baja levemente, siempre ha sido baja, no ha superado el 50% en prácticamente todas las mediciones. Sin embargo, a partir del 2017 vemos una baja, y particularmente en los últimos 2 años también vemos una baja respecto de este indicador. La satisfacción con el tiempo libre, como lo indicamos, es el aspecto más castigado, ¿no? Solamente un 37% de las personas declara estar satisfecha, trabajadores y trabajadoras que declaran estar satisfechas con la disponibilidad y uso del tiempo libre. Esto ha sido bastante estable, ¿sí? Establemente bajo. Sin embargo, nuevamente, respecto a los últimos años, se produce un quiebre bien importante en el 2021 y el 2022. Vean que los años anteriores este indicador bordeaba el 40, 45%, y llegamos a un nivel de un 37%. ¿Sí? ¿Qué pasa con la salud mental? Un tema muy importante. Hoy día se está considerando como una prioridad, no solamente a nivel de los trabajadores, sino que a nivel del país. Aquí está la tendencia de satisfacción. Aquí claramente vemos una tendencia más significativa a la baja. De todos los indicadores que hemos visto anteriormente, este indicador es el que muestra una tendencia más clara a la baja. Piensen ustedes que el 2010, 2011, estábamos del orden de un 65% de personas que declaraban satisfacción con este aspecto de su vida, y estamos llegando a un 49%, ¿no? Vemos que
la tendencia a la baja en este aspecto es bastante más significativa que el resto de los indicadores. Y bueno, si queremos entender un poquito más en profundidad esto, está esta pregunta que nosotros les hacemos a las personas entrevistadas, donde les preguntamos si en el último mes, con qué frecuencia ha tenido un conjunto de sensaciones que son síntomas de problemas o de falta de estabilidad mental. Y acá le preguntamos a las personas la frecuencia con que se ha sentido preocupado y ansioso, que es lo más frecuente, estresado y agobiado, desanimado y deprimido, ¿no? En verde son las personas que declaran nunca o casi nunca, que es el indicador positivo en este caso. En naranjo las personas que declaran algunas veces, y en amarillo las personas que declaran casi siempre o con bastante frecuencia. Vemos que en general la presencia de este tipo de síntomas, por lo menos desde el punto de vista de las personas, casi es cercano al 70 u 80% de las personas. Es una presencia bien importante, donde lo que más emerge como sensación es la preocupación, la ansiedad, que obviamente es respuesta a las incertidumbres del entorno que estamos viviendo. En segundo lugar, el estrés o el agobio, que ya eso tiene que ver fundamentalmente con las demandas que las personas tienen, y las sensaciones vinculadas a problemas a nivel del ánimo de las personas son menores, pero igual siguen siendo bien significativas, se acercan a un 70% de las personas que declaran sentir con alguna frecuencia este tipo de síntomas. Entonces aquí estamos frente a una situación bien delicada. Los indicadores que tiene este estudio confirman nuevamente que en los trabajadores y trabajadoras el tema de la estabilidad mental es un desafío importante, particularmente lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, que es lo primero que está señalado en este gráfico. Si miramos cómo se distribuye esta sensación de preocupación o ansiedad, vean ustedes que hay acá matices bien importantes, la diferencia que hay a nivel de género. 31% de los hombres declara haber tenido esta sensación en el último tiempo, y eso sube un 48% en el caso de las mujeres. Y también por edad. Fíjense que son los trabajadores más jóvenes los que declaran haber tenido este tipo de sensaciones. Por nivel socioeconómico hay algunos matices, pero no muy evidentes. Y por sector de la producción a la cual las personas trabajan, fundamentalmente vemos que el sector primario y el sector terciario es donde aparece más fuerte la presencia de estos síntomas en trabajadores y trabajadoras, y más bajo en el sector secundario, el sector industrial, ¿no? Y por tipo de trabajo o condición de trabajo vemos algunos matices, pero que no son tan significativos. Yo diría acá las grandes diferencias más significativas en este sentido son a nivel de género y por edad, ¿no? Donde en el caso de las mujeres y los trabajadores y trabajadores más jóvenes es donde aparece con más fuerza esta presencia de síntomas que, como les mencioné anteriormente, tiene que ver fundamentalmente con la ansiedad del entorno de incertidumbre y cambio que estamos viviendo, ¿no? Bien, habiendo revisado qué es cuál es el sentido que tiene el trabajo, cuál es el bienestar actual, que lamentablemente las noticias no son muy buenas, de los trabajadores y trabajadoras en Chile, hablemos ahora de qué es lo que constituye para ellos un buen lugar para trabajar. Sabemos que todas las empresas y las organizaciones están haciendo esfuerzos importantes por constituirse en buenos lugares para trabajar, de tal manera de ser atractores y poder comprometer a las personas necesarias para desempeñar las funciones que requieren. Y lo primero que preguntamos acá, una de las preguntas que tenemos acá respecto a este tema, tiene que ver con la reputación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos reputacionales que de alguna u otra manera son más importantes para los trabajadores y trabajadoras en Chile para definir el lugar donde idealmente les gustaría trabajar? Acá les preguntamos en qué tipo de empresa les gustaría trabajar idealmente, les damos estas alternativas y las personas eligen 3 opciones dentro de las que consideran más importantes. Y eso nos da un ranking
que nos muestran que fundamentalmente lo que más valoran reputacionalmente las personas de una empresa como potencial lugar para trabajar es que sea una empresa confiable y honesta. En segundo lugar, que sea solvente económicamente, importante, y en tercer lugar, que sea una empresa que entregue productos o servicios de calidad. Después aparecen todos los otros aspectos que tienen un mismo nivel de importancia, más bajo, que contribuye a la comunidad, 33%, que sea una empresa innovadora, 33%, que sea una empresa que cuida el medio ambiente, 32%, y que sea una empresa líder en la industria, 30%, ¿no? O sea, vemos que fundamentalmente hay tres grandes aspectos que resaltan las personas, los trabajadores y trabajadoras en Chile para definir el tipo de empresa en la que idealmente les gustaría trabajar y que fundamentalmente tiene que ver, creo yo, con el elemento de la confianza, ¿no? Confianza en el amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista de su ética empresarial, desde el punto de vista de proveer estabilidad, que creo que es lo que está recogido en el segundo elemento, y por otro lado, la confianza desde el punto de vista de los productos y servicios que proveen a sus consumidores o clientes. Creo yo que eso está a la base de esos tres elementos, y lo que estamos viendo, por lo tanto, acá, es que esto que nos pasa con las marcas, de valorar la confianza, que cumplan, que sean honestas, que sean transparentes, que son los elementos más importantes de una marca hoy en día, en una condición de comprador, de consumidor, prácticamente son los mismos elementos que están presentes cuando pienso en una empresa ideal para trabajar. La confianza que de alguna u otra manera me transmite, tanto el punto de vista de su ética, tanto el punto de vista de la estabilidad que me provee, como el punto de vista del bien, de lo bien que hacen en términos de los productos y servicios que ofrecen. ¿Sí? Ahora, si miramos las expectativas de los trabajadores y trabajadoras en Chile, concretamente respecto de las condiciones, de los atributos, de las características que tiene que tener un lugar, una empresa, una organización como lugar ideal para trabajar, lo que nosotros acá hacemos es pedirle a las personas que califiquen con un nivel de importancia este conjunto de atributos para ver qué tan determinantes son para sentirse comprometidos con el lugar donde están trabajando. Nuevamente están ordenados en un ranking donde están los dos elementos que destacan, ¿no? Particularmente a nivel general, sueldos y beneficios es el aspecto que más se releva, es el aspecto del atributo que más se releva, y en segundo lugar, la estabilidad, ¿no? Vemos que en esto las personas se centran en aspectos bien básicos, pero no menos importantes porque, bueno, no todas las empresas o no todas las personas pueden acceder justamente a buenos sueldos o trabajo estable, y todavía siguen siendo elementos bien importantes. Si bien son elementos higiénicos, siguen siendo elementos preponderantes en la relación que los trabajadores y trabajadoras tienen con sus empresas u organizaciones. Después aparece un conjunto de tres atributos que tienen un nivel similar de importancia: posibilidad de capacitación y desarrollo profesional. Lo dijimos al principio cuando hablábamos del significado del trabajo, cómo ha ido creciendo la importancia del trabajo asociado al aprendizaje. Bueno, aquí también se expresa en la prioridad que le dan a este atributo, de poder tener acceso al aprendizaje, a capacitarme, a desarrollarme, a crecer. Son las distintas expresiones que usan las personas. La compatibilidad con la vida personal y familiar, también un tema muy importante, que si bien ha sido un tema que se ha gatillado en los últimos 10, 15 años, ya es parte de la estructura de prioridades de los trabajadores y trabajadoras en Chile, y también que exista un buen estilo de liderazgo de los jefes. Fíjense qué importante el estilo de liderazgo, las personas lo reconocen como un elemento central en la calidad de vida que van a tener en el trabajo y el nivel de compromiso que van a poder desarrollar en este. Si miramos los aspectos que son un poco más bajos, tenemos que el trabajo sea entretenido, solamente un 64% califica importante ese aspecto, y disponer de autonomía y libertad para decidir en el trabajo. Fíjense que esto solamente representa un 62% de las personas, diríamos, son los aspectos que en términos relativos son menos importantes. No quiere decir que no sean importantes,
sobre un 60% dice que es importante. Pero sí, los comparamos en términos relativos, claramente la prioridad que le asignan las personas que trabajan en Chile en general son menores. Bien, ¿qué diferencia vemos en esta prioridad según la edad de los trabajadores y trabajadoras en Chile? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio. Vamos a hacer el ejercicio de posicionar cada uno de estos atributos en el orden que cada grupo de edad le dio para ir viendo los matices que hay, ¿no? Tener un buen sueldo y beneficios económicos, como ustedes pueden ver, está en primer lugar en los primeros grupos etarios y en tercer lugar en los trabajadores de 60 años o más. Igualmente importante, tercer lugar, pero ahí hay un pequeño matiz. Tener un trabajo estable, fíjense que está en el segundo lugar en todos los grupos de edad, ¿no? Es un tema que es transversalmente importante. Tener posibilidad de capacitación y desarrollo profesional, ahí vemos que es particularmente importante en las personas de 30 a 44 años, ¿sí? Y bastante menos importante en términos relativos para los trabajadores de 60 o más años. Que el trabajo sea compatible con la vida personal, fíjense, esto tiende a crecer la importancia a medida que aumenta la edad de los trabajadores y trabajadoras entrevistados, de manera bien significativa. Que exista un buen liderazgo de los jefes, más o menos similar entre los distintos grupos de edad, un poco más importante para los más jóvenes. Tener posibilidad de opinión y capacitación, pasa lo mismo, bastante transversal, pero con una prioridad un poco más mayor en el caso de los más jóvenes. La equidad en las ganancias de la empresa y los sueldos de los trabajadores tienden a ser un aspecto particularmente menos valorado por los trabajadores de 60 años o menos, o más, perdón. Que exista cooperación entre las distintas áreas, bastante similar entre los distintos grupos. Tener una buena relación con los compañeros de trabajo, también bastante similar, con una leve aumento de la importancia a medida que aumenta la edad. Tener flexibilidad en cuanto al lugar y horario de trabajo, tiende a ser particularmente más relevante en los trabajadores de 30 a 44 años. Tener posibilidades para crear e innovar, fíjense, interesante esta U, tiende a ser más importante en los trabajadores más jóvenes, pero también en los trabajadores más adultos. Que sea una empresa que contribuya a la sociedad, fíjense, aquí se rompe un mito, se tiende a pensar que son los más jóvenes los que valoran en términos relativos esta particularidad, y aquí lo que aparece que son los trabajadores más adultos los que valoran que una empresa contribuya a la sociedad. Tener un trabajo que sea entretenido es un aspecto menos valorado y transversalmente menos valorado, y lo mismo pasa con la autonomía, ¿no? Entonces vemos algunos matices ahí según la prioridad relativa que los trabajadores le asignan a cada uno de estos aspectos según la edad que tienen. Bien, hablemos ahora de la satisfacción con estos mismos aspectos. Hemos hablado de cuál es la importancia que tienen y cuál es la satisfacción laboral que declaran los trabajadores y trabajadoras en Chile. Aquí están los resultados de la evaluación que le pedimos a los trabajadores y trabajadoras encuestadas respecto de sus entornos laborales actuales. La idea es que acá califiquen de una escala de 1 a 7 cada uno de estos aspectos. Aquí están el porcentaje de personas que calificaron con notas 6 y 7. Vean ustedes que en general el promedio es bastante bajo. Si hacemos un promedio, digamos solamente un 38%, o sea, menos, casi 4 de cada 10 personas declaran en general estar satisfechas con los distintos atributos que fueron evaluados, donde destacan particularmente dos: la satisfacción que se siente con la relación con los compañeros de trabajo y la estabilidad de su trabajo. Son los aspectos que están mejor evaluados. Y dentro de los aspectos que están peor evaluados están las posibilidades de capacitación y desarrollo, solamente un 33% declara estar satisfecho, las posibilidades para crear e innovar, 31%, el sueldo y los beneficios económicos, y lo que está más castigado, ojo ahí, con todo lo que se está haciendo en términos de equidad interna de remuneraciones, es la equidad entre las ganancias de la empresa y los sueldos de los trabajadores, donde solamente un 27% declara estar satisfecho.
¿no? Vemos que fundamentalmente los aspectos donde las personas están más satisfechas tienen que ver con sus posibilidades de desarrollo y con lo vinculado con las compensaciones por su trabajo, ¿no? Tanto en términos de nivel como en términos de equidad. Si nosotros usamos este indicador promedio, este 38%, y lo miramos según las características de las personas, vemos que hay algunos matices. Obviamente el matiz más importante tiene que ver por el nivel socioeconómico, que aparece como lo más evidente, ¿no? A mayor nivel socioeconómico, mayor satisfacción promedio con todos estos atributos, pero también vemos algunos matices por edad, donde fundamentalmente los trabajadores más adultos declaran estar satisfechos. A nivel de género hay una leve diferencia, pero que no resulta ser significativa. ¿Cuál ha sido la evolución de este indicador compuesto, este promedio de personas satisfechas con los distintos atributos evaluados? Aquí están, ¿no? Fíjense, ahí está este 38%, que ha sido equivalente a lo que ocurrió el año pasado. Sin embargo, nuevamente se refleja en este caso un quiebre importante en los últimos 2 años en el nivel promedio de satisfacción de las personas entrevistadas. Es más, desde el 2017 al 2020, previo al estallido, insisto, en la medición del 2020, había una tendencia positiva. Sin embargo, eso se quiebra abruptamente en el año 2021 y 2022, llegando a esta precaria cifra de 38% de personas que en promedio están satisfechas con los distintos atributos evaluados. Si hacemos el ejercicio por posicionar estos atributos, tanto en términos de la importancia que tienen, que fue lo primero que vimos, con la satisfacción, que ha sido lo último que vimos, podemos hacer el siguiente mapa de posicionamiento para identificar cuáles son los elementos que son desafíos más importantes a nivel general por parte de las empresas, organizaciones o lugares de trabajo, ¿no? Acá en este cuadrante están los aspectos que tienen una mayor satisfacción y al mismo tiempo son los más importantes, que fundamentalmente hay 2 elementos. La estabilidad, fundamentalmente, es lo que genera mayor satisfacción dentro de los aspectos que son más importantes. Y en este otro cuadrante están los aspectos que son más importantes y a su vez tienen menores niveles de satisfacción, que son los aspectos más críticos, ¿no? Aquí marcamos con distinto color un conjunto de aspectos porque claramente creemos que los aspectos más críticos fundamentalmente son estos 3, ¿no? Tener un buen sueldo y beneficio económico, tener posibilidades de capacitación y desarrollo profesional, y la equidad entre las ganancias de la empresa y los sueldos de los trabajadores son los aspectos más críticos a partir de este análisis. Es decir, compensaciones, nivel de sueldos y equidad, y también las posibilidades de desarrollo que las personas perciben son los aspectos más castigados en términos generales a partir de este cruce entre la satisfacción y la importancia relativa que tienen todos estos atributos. ¿Sí? Bien, hablemos de la visión de futuro ahora. Hablemos de qué opinan los trabajadores y trabajadoras en Chile respecto a algunos aspectos del futuro, obviamente en el plano laboral. Y uno de los indicadores que nosotros utilizamos para pesquisar esta percepción del futuro tiene que ver con el indicador del riesgo de perder el trabajo, ¿no? Acá le preguntamos a las personas entrevistadas, cuán de acuerdo está con la siguiente afirmación: existen posibilidades de que pronto pierda mi trabajo, donde vemos que un 23% declara estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación, por lo tanto son los que perciben un riesgo evidente en perder su trabajo, y un 37% que está en una condición más neutra, ¿no? Un 40% declara estar derechamente en desacuerdo o muy en desacuerdo. Lo que vemos acá, por lo tanto, que la percepción de riesgo de perder el trabajo no es alta, sobre todo pensando en el escenario actual. Vamos a mirar qué pasa evolutivamente, obviamente ahí hay un cambio, pero en términos absolutos no digamos que hay una percepción muy alta de riesgo de perder el trabajo. Ahora, esto no se distribuye de manera similar según las características de las personas, tiende a ser más alto el riesgo, la percepción de riesgo en los hombres versus las mujeres, ¿no? Tiende a ser significativamente más bajo en los trabajadores mayores, ¿no?
Hay algunos matices por nivel socioeconómico, y si lo miramos desde el punto de vista de los sectores productivos, es en el sector primario donde emerge con mayor fuerza, digamos, esta percepción de riesgo en sus trabajadores y trabajadoras. Y son las personas de trabajo sin contrato, que trabajan en una empresa sin contrato, también los que tienen una percepción de riesgo mayor. ¿Cuál ha sido la evolución de este indicador? Desde el 2018 que venimos evaluando este indicador, el porcentaje de personas que está de acuerdo con esta afirmación. Existe posibilidad de que pronto pierda mi trabajo. Ahí está la mirada evolutiva. Fíjense que esta ha sido la curva, fundamentalmente. Ahí está. Esta percepción de riesgo creció mucho el 2020 y se ha mantenido estable, baja, diría yo, en los últimos 2 años, recuperando la situación del 2018 y el 2019. Esto a juicio de las personas, la percepción de riesgo. Bueno, y por otro lado, la percepción de empleabilidad, aquí el mismo ejercicio, les pedimos a las personas que declaren su grado de acuerdo, personas que están trabajando, que declaren su acuerdo con respecto a esta afirmación. Si pierdo el trabajo actual, encontraría fácilmente otro. 31% de las personas están de acuerdo, muy de acuerdo con esa afirmación, 39% en la medianía y un 31% están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Vemos acá que son bastante heterogéneos la mirada, o sea, proporcionalmente es casi similar el porcentaje en estas distintas condiciones. Por lo tanto, eso quiere decir que el fenómeno está muy heterogéneamente distribuido. ¿Y cómo se distribuye esta percepción de empleabilidad? Según los rasgos de las personas, tiende a ser un poquito más alto en el caso de los hombres que las mujeres, tiende a ser significativamente más alto en el caso de los trabajadores más jóvenes respecto a los más adultos, y fíjense que bastante similar a nivel de los distintos niveles socioeconómicos, salvo el D, donde ahí la percepción de empleabilidad cae significativamente. Por sector, son las personas del sector secundario, el sector industrial, las personas que tienen una percepción más alta de empleabilidad, y a su vez el sector primario, más extractivo, son las personas que tienen una percepción más baja, ¿no? Y por tipo, condición de trabajo, no hay grandes diferencias, no son muy significativas las diferencias que encontramos. ¿Ok? ¿Cuál es la tendencia de este indicador de la percepción de empleabilidad? Vemos acá que sí, en la percepción de empleabilidad hay un impacto de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, ¿no? De un 51% de personas que tenían una percepción de empleabilidad positiva, hemos caído a un 32%, perdón, ahí estamos, 31% el último año. Los últimos años han sido fundamentalmente los años donde esta percepción de empleabilidad ha caído más significativamente. Vean ustedes la diferencia con respecto al 2017, 2018 y 2019. Bien, y por último, para terminar, queremos mostrarles algunos resultados respecto de la tendencia, digamos, que ha irrumpido en el último tiempo, a partir de la pandemia, que es la modalidad del trabajo remoto o teletrabajo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son las percepciones? ¿Cuáles han sido las experiencias a partir de los resultados de este estudio? En primer lugar, aquí están los resultados del porcentaje de personas entrevistadas que declara haber realizado teletrabajo en los últimos 3 meses, o sea, teletrabajo reciente. ¿Sí? Este año llegamos a un 35% de las personas entrevistadas que declara haber realizado teletrabajo de manera reciente. Tuvo una baja bien importante de 10 puntos respecto de la medición del año anterior, es decir, aparentemente ha habido una baja respecto de la realización de teletrabajo respecto del año pasado, por lo menos eso es lo que nos muestra el estudio. Y desde el punto de vista de las características de las personas, vemos que no hay grandes diferencias a nivel de género, no resultan tan significativas, sí vemos más diferencias desde el punto de vista de la edad, del porcentaje de personas que realizan teletrabajo, pero donde la diferencia es más significativa tiene que ver con el nivel socioeconómico de los trabajadores y trabajadoras entrevistadas. Claramente hay una relación muy fuerte
con el nivel socioeconómico en términos de realizar o no teletrabajo. Desde el punto de vista del sector al que pertenecen las personas que declaran haber realizado teletrabajo, vemos que el sector terciario, los servicios, donde aparece con más fuerza, en el sector primario más baja, ¿no? Y son las personas, fíjense, que trabajan de manera sin contrato en una empresa o de manera derechamente independiente las que declaran mayor presencia del teletrabajo como modalidad de trabajo reciente, por lo menos. ¿En qué formato declaran las personas haber realizado teletrabajo? En naranjo, trabajando presencial y excepcionalmente remoto, fundamentalmente presencial. En amarillo, trabajando de manera remota y presencial casi por igual. En verde, trabajando remoto y excepcionalmente presencial. Y en azul, trabajando solo remoto. Fíjense que es bastante proporcionar las distintas alternativas. Por lo tanto, lo que vemos acá es que si bien las personas declaran realizar teletrabajo, las distintas modalidades de presencia del teletrabajo son bastante significativas. Nos encontramos con una proporción muy similar en todas estas alternativas. Por lo tanto, es muy heterogénea la presencia del teletrabajo en las personas que declaran haber realizado teletrabajo en el último tiempo. Son distintas modalidades las que están presentes. No podemos hablar del teletrabajo en general, ¿no? Tenemos distintas particularidades o presencias, ¿no? Desde la presencia más física del trabajo presencial hasta la presencia del trabajo o el teletrabajo puro, pero está bastante distribuido. Ahora, lo interesante acá es la evaluación de la experiencia. Fíjense que bien evalúan las personas que han desarrollado teletrabajo la experiencia de teletrabajo. 76%, casi un 80% de las personas califica como muy buena o buena su experiencia con el teletrabajo. Entonces vemos acá que por lo menos desde el punto de vista de las personas, la experiencia con el teletrabajo reciente ha sido bastante positiva. Por lo tanto, es bastante considerable que pues lo puedan seguir viendo con buenos ojos en términos de seguir implementándolo a futuro, ¿no? Ahora, esta evaluación no es similar según las características de las personas. Vemos que tiende a ser un poquito más positiva en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Fíjense lo crítico que son los trabajadores jóvenes respecto a su experiencia de teletrabajo. Sin embargo, son los que más han tenido experiencia de teletrabajo, son los que particularmente lo critican más en términos de la experiencia que han tenido. Obviamente tenemos que considerar que esta generación de trabajadores y trabajadoras tienen otras expectativas respecto a lo digital, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva pueden tener una postura más crítica respecto a lo que ha sido su experiencia de teletrabajo. El resto de las edades de trabajadores son bastante positivas, particularmente las personas de 60 o más años. Fíjense que su experiencia, si bien ha sido trabajosa, como me decía mi madre, ha terminado siendo positiva y valorada por todo lo que significa la posibilidad de teletrabajar para las personas más adultas. Evitar desplazamiento, no tener que perder tiempo, poder seguir en su entorno más familiares, etc. Y desde el punto de vista del nivel socioeconómico, también vemos una brecha importante en términos de la experiencia. Claramente han sido los niveles socioeconómicos, los trabajadores y trabajadoras de niveles socioeconómicos más altos, los que han tenido una valoración más positiva respecto al teletrabajo, ¿no? Algo similar pasa con las personas del sector secundario o industrial, que han hecho teletrabajo, que también tienen una evaluación más positiva, y los más críticos, según la condición de trabajo, son las personas que están en la condición de trabajo en una empresa, pero sin contrato, ¿no? Pero en general, una evaluación positiva. Si miramos la tendencia de este indicador, vemos que, bueno, hubo una baja el 2021, 66%, pero nuevamente este año se recupera la calidad de la experiencia que los trabajadores y trabajadoras declaran tener con el teletrabajo que han desarrollado. Así que, bien por eso. Bueno, ¿y esto en qué se traduce? En términos de preferencia. Si tuvieran que elegir su modalidad de trabajo, ¿qué elegirían los trabajadores y trabajadoras en Chile? 35% trabajar mayoritariamente de manera remota o teletrabajo,
53% trabajar mezclando trabajo remoto y trabajo presencial, y solamente un 12% trabajar mayoritariamente de manera presencial. Por lo tanto, estamos hablando que casi el 90% de las personas entrevistadas declara que prefiere una modalidad donde el trabajo remoto tiene un rol importante. Esto es bien importante considerarlo porque yo diría el teletrabajo ha significado un cambio en las expectativas de los trabajadores y trabajadoras respecto a lo que esperan de sus entornos laborales, ¿no? De todo lo que ha significado. Y esto queda respaldado por la preferencia que tiene esta alternativa, ya sea mezclándola, ¿no?, de manera mixta con el trabajo presencial o derechamente realizándolo de manera pura. ¿Cuál ha sido la evolución de estas preferencias? Trabajar mayoritariamente de manera remota o teletrabajo, fíjense que ha ido creciendo desde el 2020 levemente. La mezcla o esta figura mixta se ha mantenido un 52, 47, 53, y también lo que ha ido decayendo fundamentalmente tiene que ver con la preferencia de trabajar mayoritariamente de manera presencial. Por lo tanto, las tendencias son bastante claras en este sentido, por lo menos desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Bien, mensajes finales que queremos compartir con ustedes a partir de toda la información que hemos entregado. Se me olvidó decirles que esta presentación les va a ser enviada, lo mismo que el video, para que puedan repasar nuevamente lo que hemos visto, y también para las personas que no pudieron asistir también puedan acceder. Así que no se abrumen, si es que no capturaron toda la información, van a tenerla disponible. Pero sí quisiéramos terminar con algunos mensajes finales respecto de lo que estamos viendo a nivel muy macro. ¿Cuál es nuestra visión respecto de lo que está pasando en el mundo del trabajo, en el vínculo que las personas tienen con el trabajo? Claramente vemos, y eso es bastante evidente con varios indicadores, que emerge una importante crítica y cuestionamiento a las condiciones de trabajo actuales en nuestro país, ¿sí? Vemos que el nivel de satisfacción es bajo, incluso una tendencia a la baja, el rol o la importancia que ha tenido el trabajo en los últimos 2 años, post estallido, post pandemia, es decir, más que post pandemia, post inicio de la pandemia, también se ha ido replanteando, y por lo tanto lo que vemos es que está emergiendo una importante crítica y cuestionamiento, que no digamos que es reciente, sino que ya tiene bastantes años, pero que hoy día se está haciendo muy evidente. Esta crítica y cuestionamiento, creemos, afectan tanto al sentido como a las formas en que trabajamos. Esto es bien importante entenderlo porque, claro, podemos entender o creer que lo que tenemos que hacer es cambiar los modelos de trabajo, ¿sí? Y en esto del teletrabajo nos ha ayudado, digamos, a pensar en modelos alternativos. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que hay detrás de esta crítica o cuestionamiento, hay un replanteamiento respecto al sentido que el trabajo tiene para la vida de las personas. Yo diría, dentro de los aspectos más que han significado un mayor replanteamiento por parte de las personas a partir de todo lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país, ha sido el trabajo, ¿no? El trabajo. ¿Qué sentido tiene el trabajo? ¿Qué importancia tiene, ¿no? ¿Tiene sentido estarle dedicando esta cantidad de horas, estos esfuerzos, ¿no?, esta concentración, y dejando de lado otros aspectos de la vida, ¿no? Eso está siendo replanteado. Y también las formas en que trabajan. Por lo tanto, nosotros creemos que las empresas y organizaciones no solo tienen que mejorar lo que hacen, no solamente tienen que estar pensando qué nuevos beneficios, cómo mejoramos los entornos de trabajo, cómo generamos liderazgos más participativos, más cercanos, todo aquello que las empresas hoy día están emprendiendo como acciones para mejorar los entornos de trabajo. Nosotros creemos que eso no basta, porque creemos que lo que hay a la base es un desafío más de fondo, y que tiene que ver con revisar y replantear los paradigmas o principios que de alguna u otra manera han regido, han orientado la forma en que tradicionalmente se trabaja, ¿no? Piénsenlo, por ejemplo, con respecto al tema del liderazgo, ¿sí?
Tradicionalmente se nos ha hablado de estilos de liderazgo muy distintos, orientados a la tarea, al objetivo, a las personas. Hoy día se habla de líderes transformadores, inspiradores, pero en realidad lo que yo creo que está a la base y lo que hay que revisar tiene que ver con el paradigma de cómo se conducen las personas. ¿Qué principios están a la base? ¿Las personas realmente quieren tener una figura de líder, así como la hemos concebido tradicionalmente, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del liderazgo compartido me parece ser un paradigma que va, de alguna u otra manera, que ofrece una alternativa distinta respecto al paradigma tradicional. Se los menciono solamente como ejemplo para señalar el tipo de revisión que creo que hay que hacer. Más que revisar lo que hacemos, tenemos que revisar los paradigmas, los principios, los modelos que están a la base de lo que hacemos para atraer, conducir y comprometer a las personas, ¿no? Esa es la revisión que tenemos que hacer y esperamos que el estudio de alguna u otra manera se ponga al servicio de esto. En un trabajo que hicimos y que se los recomiendo también revisar, un estudio sobre las tendencias en el trabajo, planteamos este contraste, ¿no? Que de alguna u otra manera tiene que ver con lo que les estoy planteando anteriormente, esta idea de empezar a pensar desde otra óptica el trabajo, ¿no? Desde pensar el trabajo como trabajo propiamente tal, a pensar en la vida, ¿no? de los trabajadores, las personas que colaboran en nuestra organización. De pensar de funciones a pensar en sentido, de pensar en jerarquías, estructuras, de pensar en simetría, de pensar en supervisión a pensar en autogestión, de pensar en dirección a pensar en participación, de pensar en evaluación a pensar en feedback, que no es lo mismo, de pensar de claridad, de foco, a flexibilidad, de pensar a equipo, a trabajo en equipo, a pensar a trabajo en red, de pensar en especialización, a pensar en amplitud, en diversidad de perspectivas, ¿no? O sea, acá hay un pequeño ejercicio que se desprende de este trabajo que de alguna u otra manera nos habla de la necesidad de replantear los paradigmas respecto del trabajo. Creo yo que ese es el nivel al cual hay que abordar esto desde el punto de vista de el desafío que tienen las organizaciones y las empresas para efectivamente hacer un fit mayor con los trabajadores y trabajadoras, las expectativas que traen, las prioridades que traen y las nuevas concepciones que traen respecto de lo que significa el trabajo en la vida. ¿Ok? Bien, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Queremos invitarlo muy brevemente, en los minutos que nos quedan, a darnos su opinión. Las preguntas que ustedes nos dejen indexadas las vamos a revisar, las vamos a responder, pero nos gustaría de alguna u otra manera que ustedes nos transmitan qué les ha provocado la presentación de estos resultados y que nos puedan responder esta pregunta ahí en la sección preguntas y respuestas. ¿Cuál creen ustedes que es el principal desafío que las empresas tienen en general, no su empresa en particular, sino que las empresas en general, para transformarse en mejores lugares para trabajar? Registren su opinión. Nosotros con la opinión de todos ustedes vamos a construir un collage de conclusiones que lo vamos a difundir anónimamente, obviamente, pero es un ejercicio que nos gusta hacer, más que responder preguntas, es impulsarlos a ustedes también a pensar. ¿Cuál es el principal desafío de las empresas para transformarse en mejores lugares para trabajar? Según lo que ustedes vieron, según las conclusiones que ustedes sacaron de toda la información que compartimos con ustedes. Por favor, los invito ahí a contestar estas preguntas y nosotros posteriormente las vamos a tomar, las vamos a analizar y transformar en este collage de insight, de hallazgos asociados al webinar. Así que un minutito para que puedan entregar sus respuestas en la sección preguntas y respuestas de la plataforma. Nos dejan registrados sus comentarios. También nos puedes anotar, vamos a revisar también las preguntas que hay. Me preguntan acá si el estudio
¿Aborda trabajadores del sector público? Sí, aborda también trabajadores del sector público. No tengo claro en qué proporción, pero no hay ninguna restricción para que personas del sector público puedan participar, pero yo diría fundamentalmente son personas del sector privado. O sea, si hay alguna participación de personas del sector público es bastante minoritaria. Así que yo les sugeriría mirarlo esto más desde el punto de vista de lo que ocurre en la realidad privada. ¿Mm? Ahora, hoy día los límites de las cosas son bastante difusos, así que no crean que porque esto aplica en el mundo privado no aplica en el mundo público, y viceversa. Ahí nos agradecen por el trabajo, muchas gracias. ¿Existe alguna comparación en relación con algún otro país de la TAM? Por lo menos a partir del estudio no, tenemos proyectado ahí hacer algunas cosas a nivel de la región para tener algunos resultados comparativos, así que esperamos tener novedades de eso a futuro. ¿Qué deben hacer los trabajadores para cambiar el entorno de trabajo? Los trabajadores, buena pregunta. Primero, creo yo, es retroalimentar, ¿sí? Muchas veces asumimos que la retroalimentación necesariamente es de arriba hacia abajo, y en realidad la retroalimentación tiene que ser bidireccional, ¿sí? Por lo tanto, ahí yo creo que es importante que los trabajadores y trabajadoras de alguna u otra manera se tomen ese permiso, ¿no? De poder retroalimentar, siempre obviamente constructivamente. Lo digo porque muchas veces a mí me toca trabajar con líderes de distintas organizaciones y muchas veces hay cosas de las cuales son bastante inconscientes, no tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Y no tienen conciencia porque muchas veces los trabajadores no se lo expresan. Entonces, yo creo que un rol importante que tienen que tener los trabajadores es retroalimentar constructivamente respecto de sus condiciones de trabajo, ¿no? De manera individual o de manera colectiva. Bueno, aquí ya están llegando Insight, gracias a vos. César también nos mandó su comentario. Por favor, no dejen de responder la pregunta. Nos interesa mucho poder recibir su feedback. Bien, me imagino que ya los que tenían interés en participar lo han hecho. Así que solamente me queda por agradecer el que hayan venido a la sesión de presentación de los resultados del estudio Suma al Trabajo 2022. Sé que habían muchas actividades en esta fecha, así que quiero particularmente agradecerle a ustedes que nos hayan preferido, ya hablamos de preferencia, nos hayan preferido respecto de seguro de otras invitaciones que tenían, porque sabemos que hay muchas actividades en el día de hoy, y esperamos haber logrado cumplir las expectativas de haberles entregado cuál es la voz de los trabajadores y trabajadoras en Chile, por lo menos desde el punto de vista más subjetivo, desde la perspectiva de ellos, respecto de cuál es su relación actual con el trabajo. Así que acá yo creo que nos llevamos puros desafíos, ¿no? Para construir un país donde los lugares de trabajo sean cada día mejores y con mayor conexión con las expectativas y las necesidades de las personas. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad similar. Muchas gracias. Gracias por las felicitaciones.